El mensaje de la palabra. El título que ustedes tienen ahí en su boletín también va a aparecer en la pantalla. Ahí está. Nosotros, hermanos, los creyentes, las personas que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Yo quiero que repita el título conmigo, hermano, para iniciar esta enseñanza. Repita todos: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Abran su Biblia a Efesios capítulo 2. Háganme el favor de ir para allá. Vamos a estar usando estos dos versículos, o más bien 8, 9 y 10, como una base de lo que es nuestra enseñanza. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Yo quiero, queridos hermanos, que ustedes hoy preparen su corazón. Yo quiero que ustedes hoy, hermanos, salgan de acá juntamente conmigo con una palabra fresca que va a estar ayudándonos, hermanos, a entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Todos nosotros entendemos que antes de conocer al Señor Jesucristo, nuestra vida era de pecado, estábamos separados de Dios. Pero cuando Jesús vino a nuestra vida, o que le abrimos nosotros el corazón a Él, en ese momento, hermanos, dice la Biblia en Corintios 5:17, que nosotros somos nuevas criaturas en el momento que, amén, viene Jesús a nuestra vida. Y ahora nosotros, acuerdo a Efesios, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que les quiero yo, hermanos, enseñar esta tarde aquí es que esas obras que está hablando la palabra de Dios no son las obras que nosotros pensamos que son las que se deben hacer. Y aquí es donde va a estar la enseñanza. Espero que sea clara nuestra vida para que nosotros, hermanos, comprendamos más de las profundidades de la palabra de Dios. Vamos a mirar Efesios 2, 8 y 9. Dice así, hermanos, la Escritura. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué sigue adelante, hermanos? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Algo, hermanos, que quiero poner énfasis aquí, les ruego su atención. El versículo 9, hermanos, dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el 10 nos dice, hermanos, que Dios preparó obras para nosotros. Y yo quiero que ustedes y yo comprendamos cuál es la diferencia de esas dos cosas. La salvación, todos los que creemos en Jesús, entendemos, es por gracia. Nosotros no hicimos nada para ganarnos el perdón de Dios, simplemente arrepentirnos. Pero no tuvimos que hacer demandas, no tuvimos que, hermanos, esperar un tiempo hasta que nuestro comportamiento fue sano y bueno, porque nunca lo hubiéramos podido lograr. Fue por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque, hermanos, si fuera por obras, aquel que tiene más plata y más dinero pudiera hacer muchas obras y ganar la vida eterna. Los que no tenemos esa finanza o ese recurso, tendríamos que esperar hasta hacer suficientes puntos y ganarlos. Entonces no es por eso, es por la gracia, el amor, el favor de Dios que nos dio la salvación. Ahora, algo bien importante, hermanos, el énfasis en el versículo 10: porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí estamos, algo profundo, las cuales Dios preparó de antemano. Dios las hizo hace siglos anteriormente para nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuándo sucedió esto? Vamos a mirar la siguiente pantalla. Nosotros, hermanos, sabemos y todos hemos leído el tiempo de la creación, que cuando Adán y Eva, ellos fueron, hermanos, creados por Dios como los primeros hombres, o primer hombre y mujer. Dios les entregó estas buenas obras en el momento que Él los bendijo. Oh, hermanos, esa palabra bendición, cuando Dios bendijo a su corona de su creación. Si ustedes leen el Génesis capítulo 1,
Algunos de ustedes están familiarizados con él. Dice, hermanos, que Dios primero comenzó a hacer los cielos, comenzó a separar las aguas de los cielos, comenzó a hacer que la tierra fuera sólida, lo cual llamó tierra. A los mares, al conjunto de agua les llamó mares o océanos. Después de eso, hermanos, él empezó a hacer la hierba, después empezó a hacer los animales. Después, hermanos, en el sexto día comenzó o hizo él al hombre. Él hizo toda la creación, todo lo que existe en el mundo, hermanos, para después hacer al hombre. ¿Por qué razón él esperó hacer al hombre hasta el final? Porque si es alguien tan importante para Dios, ¿por qué no le dio prioridad? ¿Por qué no lo hizo primero? No sé si ustedes se han puesto a pensar en esa pregunta. Bueno, quizás no tengamos respuesta. Si vamos con el Señor un día, cuando nos presentemos con Él, sí, Señor, ¿por qué hiciste primero el universo, la tierra, los árboles, las plantas, los animales y luego al hombre? Bueno, quizás Dios nos puede decir una respuesta como esta. ¿Sabes por qué, Alfredo? Porque yo quería prepararte todo que estuviera listo y tú ibas a ser la corona de mi creación. Porque tú eres algo muy especial, a tal grado, Alfredo, que cuando yo te hice, llamé al Espíritu Santo, llamé a mi Hijo Jesús y dijimos, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Por eso, Alfredo, yo no hice la humanidad primero. Yo me esperé a hacer todo para después hacerte a ti, porque tú eres especial. ¿Qué tan especiales somos, hermanos? Los animales se ríen. Más con eso les digo mucho. Nosotros sí. Y cuando más sonreímos con una sonrisa colgate, hay algo que es sincero, pues no es creado, no es falso. Hay algo en nosotros, hermanos, que es de la imagen de Dios. Ya se pusieron, las gallinas se ríen, no se ríen, esas se burlan, esas hacen muy feo. Las de la selva, ¿verdad? Las hienas, perdón, estoy mezclando las hienas. Los animales no se ríen, los animales no tienen espíritu como tenemos nosotros. Dios, hermanos, formó de la tierra los animales y los crió. Lean la Biblia, ahí está en el sexto día, fue lo que Él hizo. A los animales del océano le dijo que se multiplicaran y empezaron a brotar, a salir. Hizo los aves de los cielos y después hizo, hermanos, las bestias, los animales sobre la tierra. Y después, al final, nos hizo a nosotros. Pero, hermanos, a ninguno de los animales Él bendijo. A ninguno, Él nomás los creó, son creación de Dios. Pero a nosotros, hermanos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dijo el Señor? Y creó Dios al hombre a su imagen. Pues, hermanos, no se preocupe, Dios no tiene cuerpo físico como nosotros. No se está refiriendo a lo físico, se refiere al espíritu, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después, hermanos, de formarlos, todos sabemos que hizo a Adán primero. Lo puso a dormir y le sacó a la muñeca de la costilla, que es Eva. Hermano, si tienes a tu muñeca al lado, dile, échale unos ojitos, ¿qué pasó? A ver, yo quiero ver eso. Ah, muy bien, hermanos, es obediente. Los otros, mi hermano también. ¿Y qué pasó con los demás? Y los bendijo. Y los bendijo. Allí, querido hermano, hermana, fue donde Dios depositó las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra bendición, hermanos, aquí quiere decir algo mucho más profundo de lo que entendemos ahora bendición nosotros. Si ustedes estudian el Antiguo Testamento, ustedes pueden ver que cuando los padres heredaban a sus hijos, tomaban al hijo mayor y le daban 3 partes de la herencia, de los bienes, de las posesiones que él tenía, y el resto se los daba a los demás, porque el hijo mayor era el que llevaba esta bendición grande. ¿Se recuerdan del caso de Esaú y de Jacob? Que le dijo Isaac a Esaú, Esaú, ya te quiero bendecir, ve, tráeme un platillo y etcétera, ve a cazar porque quiero bendecirte. En ese tiempo, hermanos, la bendición era
más grande y más poderosa que solamente darles dinero y posesiones. Era, hermanos, llevar el nombre de su padre, era tener la influencia del padre. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Qué hizo Jacob? Vino y hurtó la bendición que le correspondía a Esaú. ¿Qué le dijo Isaac, hermanos, a Esaú? Vino tu hermano y te robó tu bendición, ya no te puedo dar nada a ti. O sea, nada más ustedes, hermanos, para que vean cuán importante era esa bendición que un padre daba al hijo mayor. Y si un padre terrenal, queridos hermanos, lo hace de esa manera y le da tanto importancia o es de tanto peso, cuánto más la bendición del Padre Todopoderoso sobre tu vida y mi vida, que dice, y los creó hombre y mujer y los bendijo, No solamente, hermanos, mucha gente interpreta que dice, los bendijo y les dijo fructificar y multiplicar. Oh, esa es la bendición. No, hermano, no me malinterpretes. Eso es otra consecuencia de la bendición, fructificar y multiplicar. Pero déjame te hablo de la bendición del Dios Todopoderoso, hermano. Tú y yo tenemos una capacidad ahora en Cristo Jesús. Obviamente no cuando estábamos en pecado, que éramos esclavos, hermanos, del pecado, de la maldición de Satanás, era nuestro padre. Fuimos rescatados. Ya leímos en Efesios eso, hermano. Vaya una escritura, una pantalla atrás, para seguir poniendo énfasis. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿No es lo que estamos hablando de Génesis? Somos hechura suya. Ahora, hermanos, redimidos, salvos por la gracia de Dios, creados en Cristo Jesús. Y este es el énfasis que los creyentes debemos de comprender. Somos en Cristo Jesús nuevas criaturas. El viejo hombre ha pasado, queda atrás. Ahora, hermanos, aunque ayer hiciste algo equivocado, hoy eres una nueva criatura, eres un nuevo hombre, una nueva mujer, creado en Cristo Jesús. Pero no se queda allí. Qué bueno sentirse, bueno, soy creado en Cristo Jesús, pero hermanos, ¿para qué? Para andar en las nuevas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La bendición de Dios, hermanos, Él nos la dio cuando nos creó. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos capacidades. Ahora nosotros, hermanos, tenemos destrezas, habilidades que hacen que esas obras de Dios funcionen en nuestra vida. Y eso es algo que debemos nosotros buscar, hermanos, cómo dejar o cómo permitir, cómo estar caminando en esas obras de Dios. Es bien importante, hermanos. Nos ha dado dominio, nos ha dado el que podamos gobernar sobre toda cosa, hermanos, que nosotros que lo que viene en contra de nosotros, tenemos esa habilidad. Esas obras Dios ya las hizo, pero hermano, eso se lo dio a Adán y Eva, y ellos pecaron exactamente. ¿Y qué vino a hacer Cristo Jesús? Sino a quitar el pecado que nosotros habíamos heredado de Adán y Eva. Por lo tanto, esas obras nos corresponden a nosotros. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vamos a mirar la siguiente pantalla y permítanme ir desarrollando la enseñanza en los puntos, hermanos. Nosotros experimentamos las obras de Dios al servir a Jesús con agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Mi hermano Jorge acaba de dar su testimonio. Dios le protegió, Dios le guardó en más de una ocasión. Tú y yo podemos hacer, hermanos, mención, recuento, estar pensando de lo que Dios ha intervenido en nuestra vida. Escúchame, te voy a decir algo importante. Aún aunque tú no lo reconozcas, no porque seas una persona mal agradecida, pero quizás no lo contemplas o no lo enfocas así. Dios te ha protegido, Dios te ha guardado, porque muchos de nosotros pudiéramos decir, hermanos, que si Dios no hubiera venido a nuestras vidas, no estaríamos nosotros aquí. ¿Pueden decir amén en eso? Hay que experimentar, hermanos, las obras de Dios al servir a Jesús con agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y tenemos el ejemplo, hermanos, de la suegra de Pedro. Estaba esta mujer, hermanos, en cama, padeciendo de fiebre. Pero vino Jesús, Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio
a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó. ¿Y qué hizo, hermanos? Inmediatamente se puso ella a atenderlos, a servirlos. Muchos dicen que por eso Pedro negó a Jesús, porque no, me sanó a la suegra, yo quería que ella... Es un chiste, bórrelo del cassette, es un chiste. Las suegras son lindas, yo tengo una suegra preciosa. Gracias por todos los que han estado orando por ella, está todavía luchando con su salud, pero va con victoria. Las suegras son preciosas, hermanos. Hasta le dieron en ruso un nombre que es muy desagradable. Yo no sé por qué les dicen así. ¿Saben cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. Pero yo no sé por qué. Ustedes no vinieron a hacerlos reír, ustedes vinieron a recibir la palabra de Dios. La suegra de Pedro, hermanos, lo que hizo inmediatamente cuando ella recibió la sanidad divina, empezar a servir a Jesús. Te hago esta pregunta, hermano. Me hago esta pregunta. ¿He servido yo a Dios? Pero escúchame bien, no con las obras tuyas, sino el agradecimiento que tú tienes por lo que Él ha hecho en tu vida. Muchas de las veces nosotros confundimos, hermanos, que servir a Dios es ser un voluntario, ser un ujier, participar en la música, hacer cosas en la iglesia. Muchas veces pensamos que eso es servir a Dios. Yo te voy a decir algo, tú podrías quizás estar haciendo cosas semejantes en la iglesia, pero tu corazón no está sirviendo a Dios. Puede ocurrir eso. ¿Pueden decir amén? ¿Cómo lo demostró, hermanos, el agradecimiento de esta mujer que Jesús sanó? Inmediatamente se paró, se sintió completamente sana y empezó, hermanos, de su corazón agradecido, empezar a servir a Jesús. Solo vuelvo a hacer la pregunta, tú y yo, hermano, ¿cómo le demostramos el agradecimiento a Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros? No te pongas a pensar, la iglesia, las cosas. No, olvida de eso. En tu vida diaria, porque cada domingo nos reunimos aquí, o puede decir domingo, ¿y qué haces el resto de la semana? Si concentras tu servir a Dios nada más en los servicios. ¿Se está entendiendo, hermano? Tenemos otro ejemplo bien lindo de esta mujer, María Magdalena. Ustedes y yo hace poco leímos, hace 3 semanas, el día de resurrección, que María fue al sepulcro, aún siendo muy de mañana, María con las otras mujeres, a buscar a Jesús, pero Jesús había resucitado. Esta mujer, hermanos, María Magdalena, desde el día, escuche bien, desde el día que Dios o Jesús la liberó de los demonios, desde ese día esta mujer se dedicó a servir a Jesús, y donde quiera que andaba Jesús, María Magdalena andaba con él. Ustedes leen los evangelios que cuando estaba Jesús siendo crucificado, estaba la madre de Jesús. ¿Y quién estaba al lado? María Magdalena. Cuando le sepultaban, ¿quién estaba observando dónde lo ponían? María Magdalena con las otras mujeres. Cuando fueron a ungirlo el primer domingo, el primer día de la semana, que era domingo, ¿quién fue? María Magdalena. ¿Quién le fue a decir a los discípulos, se han llevado al maestro, no sé dónde le han puesto? ¿Quién fue? María Magdalena, una mujer, hermanos, que se dedicó por el agradecimiento que ella tenía a servir a Jesús donde quiera que él iba. Nos dice el libro de Lucas capítulo 8, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. No te quiero ofender, hermano, no te quiero ofender. ¿Qué salió de ti cuando vino Jesús a tu vida? Mínimo salió el pecado, mínimo, y yo no sé qué otras cosas más. ¿Me están oyendo? Algo ocurrió en tu vida y en mi vida cuando Jesús, hermanos, intervino en nosotros para transformarnos, darnos una vida eterna, cambiarlos, quitarnos de la inmundicia del pecado. Ahora, acuerdo al punto en amarillo, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Hay agradecimiento a Él, hermano? No te pongas a pensar, por favor, en las actividades de una iglesia, de un ministerio. Ponte a pensar en tu vida cotidiana, personal. ¿Cómo le andas sirviendo a Dios? ¿Es tu estilo de vida tener agradecimiento continuo a Dios?
cuando tú andas haciendo tus actividades de trabajo, cuando andas tú manejando para ir a la escuela con los chicos, o cuando andas tú buscando ese empleo que necesitas, tu actitud es de derrota, no puedo encontrar nada, yo no sé cómo lo voy a hacer, no hablo el lenguaje, ¿cuándo vamos a poder aprobar mis papeles? Olvídate de eso, hermano, hermana. Ese jueves que vengamos a interceder, vamos a hacer clamor de que eso suceda, pero mientras tanto, ¿qué? Algunos de ustedes han agarrado recientemente licencias. ¿Cómo se sienten, hermano? Yo te voy a decir algo. Para los que ya tenemos licencia, miramos la alegría, el gozo de sus hermanos. Raro pues ¿qué tanto es eso? Es mucho porque había una inseguridad de manejar sin licencia, obviamente. Te pueden quitar el carro, toda cosa negativa puede suceder. Hay agradecimiento, pero algunos de nosotros, qué bueno. No le damos esa importancia, ese valor que esos hermanos le dan. Y estamos hablando a un documento, una tarjeta que te hace legal para manejar. Ahora yo te estoy hablando, querido hermano, de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Nos dio salvación, nos libertó del pecado, nos cambió de lo que era la perdición, hermanos, a una vida eterna. ¿Cómo estamos agradecidos con Él? ¿Cómo se lo demostramos? En la demostración, allí es donde incluye, hermanos, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, la obra de agradecer a Dios es algo que Dios, hermanos, ha puesto en el corazón del hombre para que sea agradecido con el Dios Todopoderoso. ¿Pueden decir amén? Yo te quiero hacer reflexionar, que haya agradecimiento en tu corazón por lo que Él hizo en tu vida. Miramos dos ejemplos de estas dos personas. Si hablamos de Pablo el apóstol, hermano, ¿quién era? El domingo pasado hablamos de él. Una persona que mataba a los cristianos, que andaba en persecución de la iglesia, pero cuando lo salvó, ¿cómo demostró su agradecimiento este hombre? A tal grado de decir, ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Sabes que si me matan, yo voy a morir, pero yo voy a ir a la gloria. Yo sirvo a mi Dios Todopoderoso por lo que Él hizo conmigo. No fui rebelde a la visión celestial, hablamos, creo que fue el jueves, hablamos de eso. ¿Qué agradecimiento, hermano, le estamos dando tú y yo a Dios? En nuestro servicio de reverencia a Él. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Seguimos con el punto o paramos aquí? ¿Seguimos en la otra pantalla? ¿Se animan? Sí. Okay. El pueblo habló, hermano. Ya el pueblo habló. Caminar en las obras de Dios, las que hablamos de Efesios, que Dios preparó de antemano. Caminar en las obras de Dios significa, hermanos, no conformarnos a la corriente de este mundo, sino esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. Si tú y yo, hermanos, nos descuidamos, aún, escúchame bien, siendo creyentes, siendo personas que conocemos y tenemos una relación con Dios, pero si nos descuidamos, hermanos, puede venir el enfriamiento, puede venir indiferencia y puede venir, hermanos, hasta rechazo de las cosas de Dios. Y es paulatinamente que esto sucede. Por esa razón Pablo nos dice algo bien claro en Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, él no está hablando a los gentiles, no está hablando a los que andaban predicando, fundando iglesias, está hablándole a los hermanos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Alguien me puede describir, hermanos, qué es la voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Alguien me pudiera decir? ¿Cuál es esa voluntad? Es más, déjenme les doy la pregunta un poquito más profunda. ¿Has experimentado en tu vida la voluntad de Dios agradable y perfecta? Amén. ¿Alguien dijo amén? Gloria a Dios. ¿Cómo se vive eso? Te digo algo bien importante, hermano, hermana. No es tanto que tú lo entiendas, no es tanto que tú lo puedas discernir, es, hermano, que tú te apropies de ello. Para poderlo lograr, tú y yo, hermano, necesitamos
presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Dios Todopoderoso. En otras palabras, no es lo que mis emociones, lo que mis deseos carnales dictan para yo hacer, sino lo que dice el Señor que yo debo llevar a cabo, porque ese es el culto racional, hermanos, que agrada a Él. Para poder, hermanos, dar ese paso, no debemos conformarnos a lo que ocurre en este mundo. No debemos nosotros dejarnos contaminar por lo que todos los anuncios que existen atrayéndonos a que nosotros, queridos hermanos, nos alejemos de consagrarnos al Dios Todopoderoso. Iglesia de Jesucristo, creyentes, debemos de despertar. No podemos nosotros, hermanos, ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. No podemos.